Muy buenas tardes, bienvenidos. El gusto de saludarlos como todos los días y hoy comenzando una nueva semana. La última en esta última fase de la cuarentena. Bueno, en realidad no sé si es la última fase de la cuarentena. Seguramente va a haber una dinamización, una flexibilización, pero va a continuar la cuarentena de cara al lunes que viene. Todo esto se va a resolver esta semana. Hay muchos idas y vueltas, muchas reuniones entre los intendentes, entre los representantes de la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto también de la provincia en el AMBA, donde seguramente también va a haber alguna flexibilización. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Tenemos mucha información en esta tarde, así que quédense con nosotros. Estamos en vivo a través de nuestra pantalla y las redes sociales. Nos vamos a la Ciudad de Buenos Aires, en principio para contarles cómo se viene el tiempo. 11 grados la temperatura actual, la humedad 32%, con una proyección meteorológica que indica para estos días, incluso hasta el viernes, posibilidades de cielo parcialmente nublado y despejado, en algunos casos, temperaturas que van a ir entre los 4 y los 15 grados. Bastante frío, hay en este momento una ola de frío polar y para el fin de semana que viene se esperan algunas precipitaciones, no solamente lluvia, sino también tormentas. Las temperaturas van a estar ubicadas entre los 12 y los 18 grados. ¿Qué dijo Alberto Fernández, el presidente de la Nación, sobre la intervención de Vicentín? Me equivoqué. Creí que iban a salir todos a festejar, dijo Alberto Fernández. Ratificó también su intención de rescatar a la cerealera y aclaró: no soy un loco suelto que anda expropiando. Se refirió hoy a la decisión del gobierno, por supuesto, de intervenir y expropiar Vicentín, y dijo que se equivocó, creyó que todos iban a salir a festejar, pero realmente todos salieron disconformes a la calle a protestar, ¿no? Básicamente, dijo que a pesar de la disconformidad manifestada por muchos ante la medida, no recibió propuestas alternativas, y enseguida se lo vamos a preguntar a Alicia Fregonese, también, que es diputada nacional, y enseguida la vamos a presentar, que nos está esperando en esta tarde. Cortitos, algunos de los datos de hoy también. Coronavirus en la Argentina. Daniel Goyán, lo tienen, ¿no? El representante de la cartera de Sanidad de la provincia de Buenos Aires adelantó que va a haber más pruebas contra el coronavirus con otras vacunas. El ministro de Salud explicó que el AMBA será el distrito que más pacientes clínicos va a aportar a estas pruebas. Y también por la rotura de Silo Bolsa ya se han perdido 20 millones de pesos desde que empezó el año. Hubo casi 80 casos. Se calcula que se pierde el 15% de granos en cada ataque. También Rodríguez Larreta y Kicillof acordaron un marco general para la reapertura de la cuarentena estricta. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires recibió al gobernador bonaerense en la sede porteña. Allí estuvieron hablando, discutiendo, coincidieron en la necesidad de avanzar con flexibilizaciones coordinadas, efectivas. Se despejó también el peligro de una ruptura en la salida y mañana hay una reunión muy importante con los jefes de gabinete de ambas jurisdicciones. Allí entonces presentados algunos temas importantes, pero también es muy importante lo que está haciendo el bloque de diputados del PRO, que ha presentado proyectos orientados a las pymes. Sobre este tema vamos a hablar con Alicia Fregonese, la diputada nacional de este espacio. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, aquí estamos para preguntarle entonces, en principio, cómo evalúan ustedes, en principio, cuáles son los datos, los detalles de estos proyectos que están presentando para las economías regionales, para pymes. Sabemos que son sectores que están muy, muy vapuleados en este contexto de pandemia. Ya lo venían antes, así que imaginamos cómo está la situación ahora, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la pandemia es una catástrofe que a nosotros nos va a impactar, sobre todo, no solamente en lo sanitario, que es terrible, sino también en lo económico. Y que justamente lo que le pedimos siempre al Ejecutivo es que tenemos que empezar a programar y ver cómo de manera conjunta, con el apoyo de toda la oposición, podemos pensar distintas acciones y leyes para ayudar a todas las pymes, a todas las empresas a poder salir adelante. Porque cuando hablamos de empresas, estamos hablando de pymes también, y estamos hablando de las empresas más grandes, que son las que compran también la producción, empresas más chicas que serían las que se verían beneficiadas. Un poco el proyecto, nosotros hicimos un proyecto de economías regionales, pero junto al bloque y a veces con el interbloque, también hicimos siempre propuestas
entendiendo la importancia de acompañar al Ejecutivo con ideas, primero para transitar la emergencia durante la pandemia y después la pospandemia. Hoy hay muchos proyectos que presentamos como bloque, presentamos paquetes de proyectos, y el despacho nuestro elaboró el proyecto de economías regionales. En ese proyecto de economías regionales nosotros tomamos otros proyectos y proyectos que habíamos presentado durante la gestión también, y recuperamos cosas que se hicieron durante la gestión que se dieron de baja. Por empezar, el mínimo no imponible, la actualización del mínimo no imponible, que para la empresa, las economías regionales fue muy importante. Después, otro tema es, por ejemplo, como el tipo de contrato laboral que existe en las economías regionales es más vale temporario, que no pierdan la posibilidad de tener el acceso a todos los beneficios sociales que hoy deberían tener, y que siempre es una complicación en todo este tipo de empresas, en todas las pymes, en las economías regionales, que muchas veces son como contratos temporarios y después ellos no tienen acceso a, no sé, a UH, que debería ser universal, o a todas las distintas medidas que tomó el Poder Ejecutivo para paliar justamente esta situación. Por otro lado, lo que entendemos es que las economías regionales, para poder seguir adelante, entendiendo que hay una componente altísimo exportable, necesitan no tener los derechos de exportación. Entonces, lo que estamos pidiendo es que directamente se saquen los derechos de exportación a las pymes. Otro de las propuestas que estamos haciendo en este proyecto es justamente que bajen el 50% las alícuotas del IVA para todo lo que es energía, gas y agua, que en algunas provincias complica muchísimo todo lo que es la parte de agregado de valor y economías regionales. Y entendemos que es muy importante lo que se puede hacer por la economía regional, que no, yo vivo en Entre Ríos, hay economías que son muy importantes, todas las que es citricultura, por supuesto la vitivinicultura en Mendoza, en San Juan, peras y manzanas. Todo esto impactaría más de 45 producciones, y además eso representa 25.000 empresas y son 250.000 empleos directos, formales. O sea, más todo lo otro que viene, ¿no? Que puede llevar, que también arrastra la economía regional. Así que nosotros estamos con este proyecto, lo que esperamos, al igual que con todos los proyectos, que el Ejecutivo o el oficialismo entiendan que estos son proyectos realmente para trabajar justamente para reactivar la producción y para reactivar todas las pymes, que sabemos que van a pasar por un momento terriblemente difícil, y hoy más que nunca debemos garantizar herramientas para que puedan volver a reactivarse, ¿no? Totalmente. Ustedes tienen, digamos, han hecho un sondeo, han conversado con el oficialismo para ver de qué manera se puede llegar a aprobar este tipo de proyectos y si es viable, digamos, aprobarlo en el Congreso. Nosotros lo que dijimos, como estamos funcionando de manera remota, por ejemplo, el proyecto de economías regionales que presentamos nosotros es compartido con otro proyecto de economías regionales que presentó el oficialismo. Cuando nosotros podamos realizar y llevarlo a comisión, lo vamos a discutir. La dificultad que tiene es que todos los temas que son sensibles, nosotros desde Juntos por el Cambio lo que decimos es que deberíamos trabajarlo en comisiones o sesiones que fueran presenciales. Es muy difícil sostener una discusión en una sesión remota. Por eso entendemos que hay proyectos que se van a poder tratar ahora y hay proyectos que no. Y para esto tenemos que llegar a los consensos con el oficialismo. En algunos proyectos lo logramos, no en todos. ¿Cuándo se van a volver a las sesiones 100% presenciales? Y nosotros, vos sabés que el protocolo de sesiones remotas se había hecho, caducó, terminó, era por 30 días, y ahora tenemos que de vuelta volver a llegar a aprobar un protocolo de sesión remota. Entonces ahí es lo que se está trabajando en el Congreso para ver de qué manera vamos a volver a sesionar. Entendiendo que sí o sí el Congreso no se puede cerrar,
entendiendo que hay que guardar la distancia y que en ciento tantos legisladores es muy difícil mantener la distancia en el recinto, ¿no? Y además que ya tuvimos contagios de diputados y contagios en el personal en la Cámara. O sea que ustedes no van a votar a favor de que por ahora haya sesiones presenciales. Nosotros nos encantaría tener sesiones presenciales. Nos encantaría porque creemos que hay muchos temas que tenemos que debatir, sí o sí. Hay muchísimos temas que tenemos que trabajar. El tema es cómo poder llegar a un consenso para trabajar estos temas que son tan álgidos o temas que son tan medulares en una sesión virtual. Por eso es que nosotros queremos ir a la sesión presencial, pero mientras que no exista esa posibilidad, tenemos que tratar de llegar al mejor acuerdo para poder discutir los temas de manera remota. Diputado, usted dijo que, bueno, le han presentado al oficialismo, bueno, varios proyectos, ¿no? Fíjese que en el caso de Vicentín, estoy viendo que Fernández, el presidente de la Nación, dijo que no le habían presentado otros proyectos. Seguramente me escuchó hace un ratito hablar sobre esto, respecto de la estatización de Vicentín, y que creyó el presidente que iban todos a salir a festejar. ¿Qué opina? Lo que creemos es que nosotros, para empezar, lo que sí estamos diciendo y que pedimos por favor es que tiene que respetarse porque hay una ley de quiebra que debe cumplirse y el juez Lorenzini muy valientemente defendió la división de poderes y cumplió con lo que establece la ley de concursos y quiebras. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es que dejar que actúe la justicia. De ninguna manera nosotros podemos avanzar sobre un proceso que está en curso y que hay un juez a cargo, más allá de si está bien o está mal que Vicentín haya hecho lo que haya hecho. Nosotros tenemos que respetar la decisión de un juez y lo que tenemos que respetar es que hoy esto está en un proceso concursal, ¿no? Sí, sí. ¿Hay una distancia entre lo que piensa el gobierno y lo que está pasando en el campo? Digo, porque también dice que pensó que iban a salir a festejar, pero todo lo contrario, diputadas, salieron a protestar justamente por la decisión del gobierno. En realidad lo que creo que también tiene que ver con el banderazo, yo creo que, y vos conocés la producción agropecuaria, los productores agropecuarios que arriesgan día a día su capital, ¿sí? Y que en realidad lo que entienden es que necesitan reglas claras, que se necesita seguridad jurídica, ¿sí? Y que si no hay seguridad jurídica no va a haber inversión, y si no hay inversión no va a haber crecimiento y no va a haber desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Reglas claras. Entonces, lo de Vicentín para los productores no es una buena noticia, porque tampoco es una buena noticia para la inversión, que un ejecutivo decida expropiar, intervenir en una empresa privada y expropiar. Porque entonces, de la misma manera que quiere expropiar Vicentín, por ahí puede expropiar otra cosa. ¿Sí? Totalmente. Y hoy la realidad es que como hay tantas pymes que van a estar muy mal, bueno, genera esa duda. Y esa duda para un momento tan difícil como el nuestro no tiene que estar. Nosotros tenemos que generar confianza. Y la gente que invierte tiene que tener confianza. Si no, no va a haber inversión. No es una buena señal. Diputada, ¿cómo evalúan ustedes en su espacio las actitudes del gobierno o las medidas que está tomando el gobierno? Hablamos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, con respecto a los ataques al campo. Cerca de 70, 80 prácticamente ataques a silobolsas, campos quemados, que continúan, ¿no? ¿Cómo está trabajando el gobierno? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y el gobierno, presentó un proyecto, nosotros presentamos otro proyecto, mejor dicho, el ex ministro Burjaile presentó un proyecto que es de modificación de un artículo del Código Penal, donde incluye el vandalismo como una figura punible, ¿no? Y la rotura de bolsas y los incendios. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber, por empezar, ¿te acordás cuando durante nuestra gestión nosotros se creó cosecha segura? Cosecha segura claro. Fue un ejemplo. Eso fue un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque se detectó que había una situación, que las filas que se hacían y las colas de camiones de días en los puertos generaban por ahí hechos de violencia y robo. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se organizaron turnos, se organizaron protocolos
y ahí intervino la jurisdicción con todos los actores. Bueno, eso es lo que tiene que haber. Tienen que haber protocolos y tiene que haber mucho diálogo. Tiene que haber diálogo entre los productores, entre el ejecutivo, las gremiales. Acá tienen que estar todos siendo parte. Hoy me enteré. ¿Y el gobierno está actuando bien, digamos? ¿Hizo caso, por lo menos se hizo cargo de lo que está pasando en el país? Yo te puedo decir que en Entre Ríos hoy las brigadas están como más atentas. Lo que sí es como que existe mucho temor, porque también se mezcla esto con lo político. Entonces lo que necesitamos nosotros es tranquilizar al productor y que además se genere un buen vínculo con las autoridades. Y en ese sentido, lo que yo creo que hay que hacer es fortalecer la comunicación, que haya, así como hay un protocolo de denuncia y un seguimiento, que haya un protocolo de actuación y que se pueda comunicar al productor para bajar esa angustia que tiene en un momento tan difícil y donde todos los días nos desayunamos con alguna medida nueva que puede ir en contra de la producción, ¿no? Totalmente. Le cambio de tema, diputada. ¿Cómo evalúan ustedes en su espacio la salida de la cuarentena que va en principio hasta el viernes y cómo será la flexibilización en el AMBA y en el resto del país, ¿no? De cara a las próximas fases? Yo creo, mira, nosotros estamos trabajando, justo ahora tengo una reunión a las 7 de la tarde, nosotros, uno de mis temas es el tema de educación, yo trabajo mucho en educación rural y estamos viendo lo que va a ser el regreso a la escuela. En ese sentido, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó en el Consejo Federal un protocolo de la vuelta a la escuela. Pero lo que planteó con mucha sabiduría el Consejo Federal es que cada provincia tiene que ajustar ese protocolo a su realidad, porque un protocolo de nación no puede contemplar todas las excepciones, claro, todas las realidades. Yo creo que de la misma manera, cuando estamos hablando de la salida de la pandemia, lo que tiene que haber es un gran trabajo de las provincias y las jurisdicciones y de los gobiernos provinciales con naciones y con los municipios para apoyar la salida de la pandemia. Hoy, con esta crisis, muchos gobiernos provinciales están dejando muy solo a los municipios, a los intendentes, haciéndose cargo de todos los temas que tienen que ver con el COVID y también eso genera como muchísima angustia porque necesitan los municipios del apoyo para, por ejemplo, tener las herramientas en los hospitales, para poder ver cómo vamos a hacer con el regreso a la escuela. El regreso a la escuela va a ser muy complejo, por ejemplo. Entonces necesita... Totalmente. ¿Y cómo están en función de los distintos ámbitos, digamos, de cómo se va, consensuando y demás? ¿Cómo está la relación para ese avance entre el oficialismo y la oposición en este momento? Yo creo que lo que se necesita imperiosamente es un diálogo, que hasta ahora no lo hemos podido encontrar. De la misma manera que se convocó a la oposición cuando empezamos en el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, y nosotros apoyamos porque somos una oposición responsable y que entendemos que esto es algo que es una catástrofe impensable, que tal vez no estábamos preparados. Bueno, de la misma manera que se consulte y se pide el apoyo de la oposición para esto, tiene el oficialismo que involucrar a la oposición en una mesa de diálogo para poder salir de esta crisis económica que tal vez va a ser la crisis histórica más grande del país, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da ese diálogo? Estamos esperando eso. Hoy hay una reunión, en este momento ya estaría terminando la reunión de los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio con el presidente de la Nación y con Sergio Massa. Ustedes habían rechazado la posibilidad de que hubiera otros frentes. Ustedes querían estar solo con el presidente Fernández. Esto finalmente se dio. Eso se dio, nosotros no es que rechazamos, nosotros lo que entendemos es que nosotros tenemos tal vez ideas distintas, que después vamos a tener que estar todos juntos, pero en un primer encuentro, nosotros no queremos que esto sea una foto, nosotros lo que queremos es que sea una reunión constructiva y que se avance en alguna estrategia de una formación de una mesa, de diálogo, en donde todos podamos aportar. Entonces me parece que es importante que cada espacio tenga su lugar y su encuentro con la presidencia,
y que a partir de eso después se cree una gran mesa donde se sienten todos. Pero me parece que es muy difícil en su primer encuentro participar todos y poder llegar a acuerdos. Yo creo que esto es una reunión inicial. ¿Cree que hay una fractura dentro del gobierno? Por un lado Cristina Fernández, por otro el presidente. Y a veces uno piensa que, viste, salen con una cosa y después van para atrás, salen con otra, después van para atrás. Entonces, en ese es como que no existe tal vez una unión de pensamientos pero bueno, es el partido oficialista y yo creo que tienen la gran responsabilidad de estar todos juntos porque hoy son gobierno, ¿no? Y en la oposición, puntualmente en Juntos por el Cambio, ¿hay alguna fractura? No, yo creo que lo mismo que puede ser, nosotros somos, es un frente formado por distintos partidos políticos, donde hay distintas visiones. Y yo creo, y tal vez vos como periodista lo sabés, yo creo sinceramente en que las distintas visiones, mientras tengamos el mismo objetivo y compartimos los mismos valores, las distintas visiones lo que hacen es siempre enriquecer. Yo creo que cuando todos los que pensamos iguales tenemos una decisión, estamos dejando de mirar la riqueza que puede aportar el otro que piensa diferente. Tenemos distintas personalidades y distintos roles, y todos pueden cooperar. Y de eso yo creo que salen las mejores decisiones. Yo no tengo miedo a las discusiones. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta luego. Muy amable. Chao. Bueno, ahí estaba la diputada Alicia Fregonés, entonces, por supuesto, hablando de todo un poco, en principio, con este proyecto que presentaron para economías regionales, algo muy importante, un sector muy castigado por la pandemia. Ya venía muy mal, en muy malas condiciones con respecto a las retenciones y demás, pero se ha agravado muchísimo con el tema de la pandemia. Así que, bueno, allí el proyecto presentado por la oposición, en este caso por el PRO, y también las consideraciones respecto de Vicentín y la rotura de Silo Bolsas, los proyectos que se están presentando y cómo está reaccionando el gobierno frente a todas estas manifestaciones. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra tarde aquí en Chacra TV. Estamos en vivo, por supuesto, y enseguida tenemos mucha más información. Ya volvemos. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural.
Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta, decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Bienvenidos, segunda parte de nuestro programa. Estamos en vivo y va bajando la temperatura en Buenos Aires en 9 grados y con una proyección que indica que no va a subir demasiado, por lo menos durante esta semana, hasta el finde. El sábado se esperan algunas lluvias y tormentas y las temperaturas subirían un poquito. Bueno, vamos a contarles en esta tarde también que FAO, ustedes saben que aprobó un protocolo elaborado por especialistas argentinos para la captura de carbono en suelos agrícolas y también ganaderos, a través de la Alianza Mundial por el Suelo, AMS, la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, dio su aval a este primer protocolo que promueve el secuestro de carbono en los suelos productivos del mundo. Y le vamos a preguntar cuál es la importancia entonces sobre estas cuestiones a Martín Fraguío, que es director de Carbon Group. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Flavio, ¿cómo andas vos? Qué gusto verte. ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos para preguntarte entonces todo acerca de estos nuevos protocolos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que radica entonces en la economía y en la producción estos avances que se han dado y los han tenido ustedes allí como referencia? Sí, para entender esto hay que mirar un poco hacia atrás y volver a lo que ocurre cuando en el año 2015, cuando se firma el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, los países del mundo reconocen una vez más que hay un problema alrededor del clima y que la única manera que tiene la humanidad de resolverlo, hasta ese momento se pensaba que era suficiente con cambiar las lamparitas, poner un poco de biocombustible en los autos y hacer algún otro tema que bajara las emisiones. Pero para mí una de las cosas más importantes que se reconoce en París en el año 2015 es que ya no alcanza con bajar las emisiones, sino que hay que sacar de la atmósfera algo del CO2 que tiramos los seres humanos en los últimos 200 años, sobre todo a partir de la quema de combustibles fósiles. Algunas otras cosas también, pero principalmente eso es el 90% del CO2 que está contenido en la atmósfera. O sea, salió de eso y ahí es donde empieza a trabajarse en esta idea de tratar de generar métodos para poder medir cómo se puede hacer para que los suelos agrícolas del mundo, que en realidad vienen perdiendo carbono desde hace 10.000 años, desde que se hace agricultura, lo puedan recarbonizar. Y la FAO entonces en 2017 aprueba crear un programa que se llama Recarbonización de los Suelos del Mundo. Ese programa empieza de a poco a tratar de avanzar y en el 2018 nosotros empezamos a tener conversaciones con la Alianza Mundial de Suelos y a mediados de 2018 ellos, o en el segundo semestre, nos contratan justamente con la idea de ayudarlos a crear el programa completo y dentro de ese programa, lo que es como si fuera el corazón del programa, es un programa un protocolo para poder monitorear en forma cuantitativa cuánto carbono se está tomando de la atmósfera y guardando en esos suelos a través de las plantas, obviamente. ¿En qué consiste ese protocolo, Martín? Básicamente el protocolo lo que permite es que los productores que apliquen esto puedan, al demostrar fehacientemente que están haciendo prácticas positivas con sus cultivos y con el manejo de los suelos, o sea, tanto con las plantas como la fertilización, como el control de la erosión, y otras cosas que en el fondo son todas cosas básicas de la buena agronomía, digamos,
Lo que pasa es que muchas de ellas se sabe que son buenas para la agronomía. Por ejemplo, fertilizar bien es mejor que fertilizar mal. Que haya un control de erosión es mejor que no lo haya. Pero todo esto y el protocolo lo que hace es cuantifica eso en toneladas de CO2 equivalente, porque la agricultura tiene básicamente 3 gases que son los que se generan en su emisión, que son el metano, el óxido nitroso y el CO2. Y todo esto hay que transformarlo. En ese protocolo se transforma en emisiones que se evitan y al mismo tiempo en una cuantificación del carbono que queda en los suelos. ¿Para qué es esto? Para que el productor pueda recibir ayuda financiera vía 2 caminos. Un camino es el camino de la ayuda. Alguien decide, puede ser su propio gobierno o pueden ser, digamos, instituciones mundiales. Y el otro camino es el camino de los bonos de carbono. O sea que eso que certifica, que es un poco más complicado, digamos, pero también es parte de este protocolo. Con lo cual todo el programa que se llama REC-Soil tiene esas 3 patas. Un protocolo técnico muy robusto, que fue lo que se aprobó en la Asamblea, y 2 mecanismos financieros de apoyo a los productores, que es lo que está ahora en el inicio del diseño, pero nosotros también hicimos el diseño de todo esto para la FAO. Ahora, ¿es posible, digamos, una economía, una producción sustentable que evite esta catástrofe climática de la cual se habla, digamos, o tiene ciertas limitaciones y es muy difícil, digamos, avanzar en una sustentación? Tengamos en cuenta que cada vez hay más gente en el mundo, cada vez se pretende, digamos, hacer más ecológico todo el sistema productivo, pero ¿hay limitaciones o efectivamente se puede evitar esta catástrofe de la cual se habla? Yo creo que ya hay consenso en la humanidad, digamos, que es posible evitarlo, que el tiempo que nos queda para poder evitar una catástrofe es mínimo y que lo que se vio como efecto económico de la pandemia, ¿no?, del COVID-19, es solamente una pequeña muestra de lo que podría ser si el cambio climático cambia de tal manera la atmósfera y cambia de tal manera el clima en la Tierra que muchas de las actividades que hoy hacemos los seres humanos no van a ser posibles, sea porque va a crecer el nivel del agua de los mares, que las tormentas se van a hacer mucho peores, con lo cual las sequías y las inundaciones van a ser en escalas que hoy no conocemos eso. Entonces, ¿cómo es la solución de esto? La solución de esto, y para mí otro de los aspectos más importantes que ocurre en París, es que hasta París, desde que se inicia la discusión del cambio climático en el año 92, en la cumbre de Río, donde por primera vez se juntan reyes, presidentes, primeros ministros, y dicen, acá tenemos un problema, por primera vez en París, las empresas son las que empiezan a tomar el liderazgo de esto y empiezan a decir, nosotras ya tenemos todas las soluciones para evitar esa catástrofe climática y necesitamos que los gobiernos, o sea, es la primera vez que en lugar de decir a los gobiernos, ustedes protejan el empleo, protejan a las empresas, le dicen a los gobiernos, ustedes como gobernantes tienen que poner metas y tienen que poner objetivos. Y lo que es interesante es que el objetivo prioritario que hoy plantean las empresas en todo el mundo es que se ponga un precio al carbono. O sea, que quien contamina tenga que pagar. Y quien en cambio no contamina o secuestra carbono en su suelo, si hace una mejora, recibe un premio. Y eso para la Argentina, que es un país que tiene grandes posibilidades de secuestrar carbono, grandes posibilidades de abastecer de alimentos bajos en carbono, inclusive hasta de abastecer posiblemente productos como el gas natural de vaca muerta, bajo en carbono, porque nuestro potencial de los ecosistemas es enorme y eso implicaría su recuperación. Creo que esa es un poco la discusión que hoy encontramos en el mundo. Bien, ¿y Argentina cómo está con respecto a otros países en este camino? Porque sabemos que Estados Unidos mucho no quiere saber del tema. ¿Nuestro país avanza a buen ritmo? Y me parece a mí, inclusive es muy interesante lo que vos planteás, porque Estados Unidos claramente su gobierno
federal, su gobierno central, tiene todo un problema de agenda visible, digamos, desde el punto de vista de la comunicación. Pero cuando uno va al detalle de qué están haciendo los principales empresarios de Estados Unidos, qué están haciendo los gobernadores del 99% de los estados de Estados Unidos, están creando iniciativas muy grandes. Inclusive el estado de California, que es la quinta economía más grande del mundo, ¿no? O sea, que es un estado en sí mismo enorme dentro de Estados Unidos, está siendo enjuiciado, está siendo llevado a la corte por el gobierno de Washington, D.C., por sus iniciativas ambientales, porque está haciendo acuerdos con otros países del mundo y con otras provincias, o sea, se está manejando a nivel provincial, está haciendo acuerdos, por ejemplo, con las provincias de Canadá para llevar adelante iniciativas climáticas, pero lo que vemos es que cuando uno suma el total de las cosas que están haciendo, es de un volumen que lamentablemente la Argentina no está haciendo. Que tenemos gente que sabe mucho de esto, tanto en el ministerio actual, nuestra actual Cancillería, nuestro Ministerio de Ambiente y otros ministerios, y en los anteriores, pero me parece que la Argentina siempre tiene otros problemas de corto plazo que le cuestan entender cómo es que el mundo nos va planteando soluciones hacia adelante, ¿verdad? Creo que inclusive cuando durante el gobierno anterior la Argentina va al Fondo Monetario Internacional y la presidenta del fondo dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que poner, la Argentina dice, bueno, pongamos impuestos a las exportaciones. Si uno mira los discursos que estaba dando en ese momento la presidenta del fondo, en todos los discursos, salvo cuando hablaba de Argentina, hablaba del cambio climático, del financiamiento verde, del apoyo a todo eso. Y yo creo que si la Argentina en ese momento lo hubiera entendido, en lugar de poner impuestos a las exportaciones, podría haber pedido ayuda al fondo para armar una estructura de secuestro de carbono y de mejora climática, y quizás hoy no tendríamos esta crisis de deuda que tenemos acá hoy, porque quizás estaríamos exportando más y hay países que nos hubieran ayudado en cumplir con esas metas. Pero creo que en lugar de ir hacia adelante, lamentablemente, volvimos al pasado de la Argentina, que son 100 años de poner impuestos a las exportaciones y cada vez exportar menos. Qué increíble, ¿no? Bueno, ojalá es que un poco extraño. Ir en ese mismo sentido, porque esto viene en serio. O sea, la situación climática es una amenaza realmente, como lo dicen por ahí, esta catástrofe climática, y bueno, la situación tiene que ser de entendimiento, de consenso, porque hay que armar algo en serio, ¿no? Quiero, por último, preguntarte de qué modo si estos protocolos, Martín, se adaptan a la realidad de cada zona, ¿no? De cada sector y de cada productor. Estos protocolos en realidad están diseñados en forma genérica, sobre todo para poder acceder a estos sistemas de ayuda financiera globales. Porque lo que está pasando en el mundo es que hay un gran interés, con lo cual grandes fondos de jubilación, grandes fortunas, grandes bancos, están obligadas a hacer este tipo de cosas. Pero lo pueden hacer solamente cuando del otro lado hay una estructura muy robusta de monitoreo. Ningún banco le va a prestar plata a una empresa que no tiene contabilidad. Y estos protocolos en realidad son un método casi contable, digamos, para que las empresas, sobre todo las empresas como es la FAO, empezando en los pequeños productores, cooperativas de productores, asociaciones de productores, productores medianos, unidos también en grupos de distinto tipo, que ellos puedan demostrar eso y acceder a esta forma de ayuda. ¿Cuál sería el mensaje final para los productores, para toda la gente de las distintas cadenas productivas de nuestro país? Y yo creo que siempre es importante, ¿no? Y en 16 años desde la fundación de Maizar y después de la Alianza Internacional de Maíz, creo que lo primero es tratar de participar en sus organizaciones y llevar a esas organizaciones a que tengan una agenda entendiendo cuál es la discusión que hay en el mundo. Porque claramente nuestra discusión en Argentina es crítica. Hoy crítica de lo sanitario, es crítica del punto de vista de la política económica, de la inflación y de un montón de otras cosas. Pero nunca permitirse dejar de ver qué es lo que se está discutiendo en el mundo. Esto del cambio climático, el mundo lo va a resolver con o sin la Argentina en los próximos 20 años. Y creo que nosotros podemos aprovechar para hacer nuestra contribución,
pero al mismo tiempo insertarnos en un mundo que puede demandar nuestros productos de alta tecnología, de todos lados, pero no quedarnos solamente nosotros en la calecita de nuestros problemas. Martín, te agradecemos muchísimo, Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Flavio. Como siempre, un gran gusto y un abrazo grande al equipo de Chakra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando un poquito sobre suelos también y medio ambiente, algo tan importante en estos tiempos. 18:43 minutos. ¿Lo tenemos a Sergio Darco por ahí? Que me dijeron que tiene muchísima información, así que aquí lo presentamos. Seguimos con más información, en este caso nos vamos a ir hacia la provincia de Corrientes porque allí está avanzando ya la licitación y algunas obras que tienen que ver con el puerto de Ituzaingó y también con el parque industrial de esa zona. Bueno, lo importante es que este es un parque industrial que está diseñado, que tiene un proyecto ejecutivo que lo pagamos con el Consejo Federal de Inversiones, que costaron, la inversión total del parque ronda los 40 millones de dólares para que tengamos dimensión, donde estamos generando un parque industrial hacia el futuro, donde también está diseñado las líneas férreas que pueden entrar para ensamblar con el ramal de Urquiza, que está del otro lado del río Uruguay, que podría ensamblarse con este parque industrial. Digamos, está pensado hasta el último detalle y que hoy podemos decir que estamos dando el primer paso hacia avanzar al puerto. Sabemos que el puerto acá es fundamental, de manera que toda la producción del norte de Corrientes y también de Misiones pueda salir por el puerto de Ituzaingó sin necesidad de que haya esclusado, de manera que es más barato, más económico que los puertos río arriba, y Ituzaingó está recuperando también su puerto histórico y su potencial histórico que tiene que ver con el transporte fluvial. Pero tenemos que pensar en este tipo de inversión que estamos hablando para los próximos 50 años en toda la región. Había experiencia muchísima en radar desde el exterior, pero no específicamente en este tipo de instrumento. Así que hubo que caminar bastante y equivocarse. Y bueno, fue así como que se llegó finalmente a esto. Pero se aprendió muchísimo y lo más importante es que hay un efecto de derrame muy importante, particularmente, por ejemplo, para INVAP. A partir de esto se pudieron construir, por ejemplo, los radares meteorológicos que se instalaron en los aeropuertos. O sea, no es solamente la construcción de un instrumento que ahora está volando, es todo lo que se aprendió a partir de esto y todo lo que se puede y se pudo hacer a partir de todos estos desarrollos de kilómetros. En cambio, con SAOCOM podemos detectar la humedad en el suelo de entre 150 y 800 metros, dependiendo del tipo de observación que se haga. Eso es importante porque te permite identificar la humedad del suelo intralote. Pero no solamente podés identificar la humedad del suelo, sino también podés identificar la humedad del suelo en profundidad. Y el otro producto da soporte a lo que se llama la fusariosis en el trigo. Te genera un análisis de escenario y una probabilidad y un análisis de estatus de si hay fusariosis en el campo. La fusariosis es una enfermedad que en general tiene el trigo, el maíz también la presenta, que se caracteriza porque se le deposita un hongo que se llama fusarium en la espiga del trigo. Entonces eso obviamente impacta en la producción. Y en relación a lo que hicimos con INA, generamos una guía de crecidas y pronósticos determinísticos y probabilísticos de largo y corto plazo para las inundaciones. Nos metemos ahora en el plano internacional y en España hubo una protesta de agricultores en la zona de Valencia por algunas pestes que están produciéndose por las importaciones que vienen de Sudáfrica. Los deforma completamente y esto no tiene ninguna valía comercial, o sea, esto es para tirarlo a tierra. Bien, tenemos una plaga venida de Sudáfrica, el cotonet
de Sudáfrica, que está expandiéndose, que en este momento ya genera al bolsillo de los agricultores más de 120 millones de euros, que no queremos dejar perder los campos, que queremos vivir de nuestras cosechas, que queremos precios dignos y que queremos que no crezca la mancha marrón, que es lo que va a hacer si no nos dan soluciones. Y desde luego que los gobiernos autonómico y nacional se pongan las pilas. Queremos vivir del campo y no queremos morir en el campo. Que estos frutos deformados no van a ir al almacén y por lo tanto no se van a recolectar tampoco en campo, y va a haber ahí, se va a requerir menos mano de obra para la confección y trabajo para exportar nuestras naranjas, que sea obligatorio el tratamiento en frío a todos los contingentes citrícolas que vengan al bloque europeo. Al Ministerio estamos pidiéndole ayudas directas para compensar los daños de este año y ayudas para financiar el programa de sanidad vegetal de la comunidad autónoma. Somos un sector esencial, como ha quedado demostrado en esta crisis sanitaria, y por lo tanto pedimos al Consejo que de una vez por todas destine más recursos. Bueno, nos vamos a la ciudad de Ushuaia para ver cómo está la temperatura, las proyecciones meteorológicas y algo de información de aquella zona. En este momento, 1 grado en Ushuaia con 79% de humedad. Las proyecciones indican que para mañana martes, por ejemplo, la mínima va a estar ubicada en 5 grados bajo cero. La máxima va a ser de 0 grados. Y de cara a la finalización de esta semana, jueves, viernes, vamos a tener temperaturas mínimas de 6 grados bajo cero y máximas de 1 grado bajo cero. Así que así se va a comportar, con cielo parcialmente nublado. Se esperan nevadas para hoy. Así está esta imagen espectacular de la ciudad, allí en la Plaza Islas Malvinas. Obviamente todo blanco. Y hay que decir que no es posible evitar que el virus ingrese a Tierra del Fuego. Esta es una información de Infofoguina, pero sí podemos bloquearlo, aseguran, porque hay un pronunciamiento en tal sentido que fue realizado por el jefe de infectología del Hospital Regional de Ushuaia y miembro del COE provincial, Leandro Ballatore, que aseveró que estamos tomando todas las medidas para que no haya circulación comunitaria del virus y limitar los casos. Así que allí está todos los datos en infofoguina.com. Nosotros recorriendo el país, por supuesto, con las imágenes en vivo y con las noticias. Bueno, nos vamos con otro de los temas, tiene que ver con un informe APRESID. Los consumidores son cada vez más exigentes con los alimentos. Aquí está Jorge Torelli, el secretario de Agroalimentos de Santa Fe, que nos contaba lo siguiente. La seguridad alimentaria es un término que en español es difícil de decir, en inglés es más fácil porque son dos y en español es uno solo. En inglés es Food Safety, Food Security. Los dos tienen diferentes significados y en el caso del español es uno solo y tiene dos significados. Uno es que un alimento no me enferme, que sería Food Safety, seguridad alimentaria, y el otro es Food Security, la seguridad de que yo voy a contar con ese alimento. Esto ha dejado bien marcado el caso del coronavirus, tal es así, y ya no hablamos de la seguridad alimentaria que pretenden los chinos planificando a 15 o 20 años adelante, pensando en cómo va a ser el crecimiento de su población, cómo va a ser el crecimiento del poder adquisitivo y generando los caminos y los acuerdos para poder llegar a abastecer de alimentos a toda la población que se está volviendo, al tener mayor, se va a ir volviendo, ya se venía volviendo y ahora va a volver a arrancar una vez pasado el tema del coronavirus. Una vez resuelta esta situación, va a volver a crecer. Ese crecimiento la va a llevar a volver a pensar en que los consumidores se están volviendo un poco más díscolos a cada momento, y esto va a originar una serie de necesidades de abastecimiento de algún tipo de alimentos que nosotros somos proveedores de eso. Pero no solamente ocurre en China. Fíjense que en el caso de Estados Unidos, cuando habrán visto la información, cuando las plantas de faenamiento de cerdo, fundamentalmente Smithfield y JBS, tuvieron los problemas, y Tyson Foods tuvieron problemas, que bajaron la faena, se transformó en una histeria colectiva que lo consideraron un asunto de seguridad nacional. El abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria. Esto es muy importante para tener en cuenta porque el que tenga alimento va a tener el pozo de petróleo. El que produzca alimento va a tener el pozo de petróleo.
Entonces, yo digo, las cosas vienen muy bien. Pensando en eso, nos ubicamos en el planeta. ¿Dónde estamos? Estamos en Sudamérica, el subcontinente sudamericano. En producción de carne bovina, por ejemplo, el 25% de la producción de carne bovina de los 62, 64 millones de carne bovina que se produce en el mundo, el 25% se produce en Sudamérica. ¿Quiénes son los países que más potencialidad tienen allí? Fundamentalmente Brasil. Fundamentalmente, Uruguay ya está al límite, Chile está al límite, Colombia puede tener un poco de potencialidad, pero los más potencialmente con posibilidades de crecimiento son Brasil y Argentina. Y a Argentina agreguémosle el crecimiento, porque somos grandes productores de granos, que no consumimos nosotros, que se exportan como granos, y ahí tenemos un importante punto, muy interesante. Las producciones de otras carnes, como puede ser la porcina, que es una oportunidad fenomenal, y la bovina. Y cuando hablamos de agregar valor, por ahí las carnes antiguamente eran consideradas commodities, y realmente hay algunos tipos de carne que son considerados commodities. Yo ya considero que como la oferta fue tan claramente superada por la demanda, estimo y lo creo fervientemente de que la carne ya no es más un commodity, sino que es un bien escaso. Entonces empieza a tener comportamientos de precio extraños. Pueden ocurrir a cosas que ahora voy a tratar de explicarlas, como esto del coronavirus, pero que en realidad el precio de la carne viene creciendo desde hace muchísimo tiempo y desde el año 2000, por ejemplo, la carne bovina, hasta el año 2019, que es la última medición, esto es un dato del MLA, estamos hablando de un 98% de aumento del precio de los índices de venta al retail. O sea, imagínense ustedes que el poder adquisitivo de la población mundial no creció tanto. Algunos países se desarrollaron, otros se mantuvieron, otros están todavía luchando para salir del subdesarrollo, pero el producto carne bovina aumentó un 98%. Y también aumentó un 54% la carne porcina, por ejemplo. No así la carne aviar, que tiene una conversión muy importante. Bueno, ¿a qué vengo a todo esto a decir? Digo, tenemos el territorio, tenemos las producciones y tenemos, no es que ya acá, lo que yo digo es un nuevo paradigma, quiero plantear. La ganadería no compite, la ganadería o la pecuaria no compite con la agricultura, se complementa. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces con Jorge Torelli y ya finalizando nuestra edición de hoy en Chacra TV, quiero despedirme con la frase del día, que tiene que ver, por supuesto, con el sector productivo en Argentina y con Vicentín. Y la frase corresponde al presidente de la Nación. No soy un loco suelto, no ando con una chequera generando expropiaciones. Pensé que iban a festejar. Nosotros festejamos que estamos aquí en vivo, por supuesto a través de Chacra TV, y que los esperamos mañana a las 6 de la tarde como todos los días. Que estén muy bien. Chao.